Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un candado fantástico, espectacular. Aquí lo tenéis, un candado Best de fabricación americana, muy bonito, muy pesado, de acero, completamente de acero. Me lo envía mi amigo Jake 1973. Muchísimas gracias, Jake. Es un artículo de coleccionista aquí en Europa. En España es imposible encontrar un candado de estos. Fantástico, me encanta. Te agradezco mucho que me lo hayas enviado. Además, este tipo de candados tienen algo muy interesante, que es el cilindro. Son cilindros desmontables, intercambiables. El sistema de desmontaje es con dos llaves. Este candado trae solo una de las llaves, la llave que opera el candado. Aquí está, como veis funciona perfecto. Pero habitualmente tienen dos llaves. Vamos a verlo en este otro cilindro. Este me lo dejó Tome, es propiedad de Tome. Muchas gracias, compañero. Aún no he podido trabajar sobre él. Bien, en este alojamiento, vamos a ver si podemos meterlo para que lo veáis. Tiene dos llaves. Una de las llaves opera el cilindro normalmente, la cerradura. Aquí veis cómo mueve la leva. Y otra de las llaves, que sería la llave de control, tiene una C marcada. Tiene una codificación completamente diferente. Aquí lo podéis ver. Las dos codificaciones son totalmente diferentes. Y esta llave lo que hace, la llave de control, es girar solo unos pocos grados, apenas como un falso colocado, y permite extraer el cilindro. En realidad esta llave está operando sobre esta barra lateral, aquí lo podéis ver, la retrae y la alinea con el cuerpo o la deja fuera, sobresaliendo del cuerpo. El cuerpo tiene un rebaje a la izquierda, ahí lo podéis ver, para alojar esta barra lateral, y cuando está fuera no se puede sacar el cilindro. Cuando la retraemos podemos sacar y meter el cilindro. ¿Esto qué supone? Esto es muy importante. Son 7 pernos y esta cerradura tiene dos líneas de corte independientes. Vamos a verlo. Aquí le hemos metido la llave que opera el rotor. Como veis, la línea de corte estaría aquí. Ahí estaría la línea de corte. Sin embargo, si metemos la llave de control, la línea de corte estaría aquí, estaría en la barra. Tenemos dos líneas de corte independientes y que no se pueden mezclar entre sí. Esta cerradura tiene un grupo de pernos y dos grupos de contrapernos. El conjunto superior de contrapernos codifica para control, para esta línea de corte de aquí arriba, y el conjunto de contrapernos inferior codifica para la línea de corte del rotor. Esto es muy importante porque a la hora de ganzúar, cuando colocamos un perno, no sabemos teóricamente dónde lo estamos colocando, si lo colocamos en esta línea de corte o si lo colocamos en esta otra línea de corte. Si mezclamos las dos líneas de corte, la cerradura no abrirá nunca, porque unos contrapernos bloquean una y otros contrapernos bloquean la otra. Teóricamente hace muy difícil el ganzuado de estas cerraduras. Yo he tenido 4, contando esta que es prestada. Esta aún no he conseguido abrirla a operativo y a control. Tengo que trabajar más sobre ella. Quizás no se pueda, pero en 3 de ellas sí que he conseguido 2 candados que tengo ya grabados en vídeo hace bastante tiempo. Y en este también
abrir de manera controlada a operativo y a control. ¿Cómo lo conseguimos? Hay un primer perno que pide, en este caso es el primero, y que manda de alguna manera sobre dónde se van a colocar los demás. Es decir, si colocamos el primer perno en la posición de control, el resto de pernos tienden a colocarse más claramente en la línea de corte de control. Si colocamos el primer perno en apertura, el resto de pernos tienden a colocarse más claramente en la línea de apertura. La codificación de esta llave es la que veis. El séptimo es muy corto. Vamos a ver si enfoca. Ahí está, el séptimo es muy corto. El primero es muy corto también, segundo muy largo. En la codificación de control, el primero estaría a una altura media y es el que manda. Si colocamos este primer perno a una altura media, el resto tienden a colocarse de tal manera que abre a control. Si colocamos este primer perno aquí arriba, muy alto, el resto de pernos tienden a colocarse con esta codificación y el candado abre a operativo, apertura, haría este movimiento. Como os digo, ya lo he podido hacer en 3 candados. Evidentemente no todos los candados se comportarán igual, pero sí que es una pauta que merece la pena intentar porque aparentemente se repite y nos da una manera lógica de abrir estos candados de manera controlada a control o operativo. Dejadme colocar el aprieto, el candado en el aprieto y lo intentamos. Nos vemos en un momento. Bueno, ya tenemos aquí el candado en el aprieto. Como veis funciona perfecto. El cilindro está perfectamente sujeto. No se puede sacar. Esta es una apertura que es difícil, no es fácil en absoluto. Hay veces que sale rápidamente, otras no. Puede parecer sencillo, pero no lo es en absoluto. Diferenciar cuando un perno se está colocando claramente o no requiere tacto y no es fácil, pero es posible. Voy a utilizar este tensor de 1,2 milímetros Multipic y voy a utilizar también esta ganzúa Multipic, la PN04, un gancho muy largo con el perfil SSD EV, el perfil alemán, muy buena, me encanta este perfil. El bocallave es ancho, aunque tiene esta curva aquí, es ancho y permite trabajar con una ganzúa de grosor estándar, 0,6 milímetros. Vamos allá. En primer lugar voy a intentar abrirlo, a operar el candado, abrir el candado. Para eso el primer perno, que es un perno muy corto, tiene que subir muy arriba. Tenemos que superar la primera colocación, que es la de control. Pide el primero. Ahí estaría la colocación de control. Ahí puede estar la de operativo. Segundo un clic. Tercero nada. Cuarto un clic. Quinto un clic. Sexto un clic. Vamos a ver este séptimo, que siempre es difícil de mover. Séptimo un clic. Primero colocado, segundo colocado, tercero un clic, cuarto colocado, quinto, sexto ha hecho un ligero clic, séptimo parece colocado. Vamos a ver, primero, segundo colocado, primero, segundo, tercero, algo se me escapa, sexto, ahí está. Al colocar el séptimo le faltaba muy poquito, abre el candado y aquí tenéis abierto a operativo.
Lo volvemos a cerrar y ahora vamos a intentar abrirlo a control. No es nada fácil localizar esa colocación primera de ese primer perno en la línea de control. Tiende a escaparse a la línea de apertura. Vamos allá, pide. Ahí puede ser. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto un clic. Quinto un clic. Sexto un clic. Vamos con ese séptimo. A ver si lo localizamos. Y lo movemos, ahí está. He tocado el séptimo, ha dado un pequeño giro, no quiero soltar para que no... Y aquí lo teníamos abierto a control y podemos acceder al core, al cilindro. Aquí tenéis la barra retraída. Se puede hacer de manera controlada, aunque como os digo no es nada fácil. Vamos a intentar desmontar el cilindro, espero que la batería aguante, si no se desatará mi ira, ya que el vídeo no es nada fácil de hacer. No he desmontado nunca este cilindro, espero no estropearlo, pero yo creo que tengo que desmontarlo y mostraros. Lo voy a cerrar, vamos a ver, y mostraros cómo es por dentro. Tiene un pasador. Voy a utilizar la llave. Me pone muy nervioso intentar desmontar este cilindro. Vamos a ver si puedo meter una lámina. Va muy ajustado. Ahí está. Son unos cilindros fantásticos. Si tenéis ocasión, vamos a ver si tenéis ocasión, no dejéis de probar un cilindro de estas características porque son fantásticos. Ups, ahí ha caído ya del segundo. Me ha parecido. Ahí sí, es del segundo, de esa posición. Vamos a ver si puedo hacer esto con cuidado porque si no será un completo desastre. Ahí está. Primero y segundo. Quiere decir, es el primero, los dos. Perno y primer contraperno de esa posición. Aquí creo que también. Ahí está. Son unas lentejas muy pequeñas. En una ocasión, abriendo el cilindro, se me ha cruzado una. Afortunadamente ha sido la primera, porque si no habría quedado inutilizado. Aquí lo podéis ver. Parece que salen todos en la primera línea, porque como os he dicho antes, los segundos contrapernos codifican para control. Aquí está el rotor limpio, la llave de los 7 pernos y los primeros contrapernos, y vamos ahora a ver si podemos sacar el resto sin que haya ningún desastre. Aquí estaría, bueno, hay más incluso. Este estaría así. Tienen más elementos de los que yo pensaba. Vamos a ver, espero poder respetar el orden, si no va a ser un desastre. No sé si es porque está amaestrado. Ups, un momento. ¿Cuál es la razón? Pero tiene muchos. Quizás eso haya sido lo que ha facilitado la apertura. No recuerdo, he abierto ya 2,
de manera controlada. Otros dos los tengo grabados en vídeo y no recuerdo si tenían tal cantidad de elementos o no. Vamos a ver. Ahí está, este sería el primero. Y este iría aquí detrás. Probablemente esté amaestrado. Bueno. Una apertura es una apertura. Vamos a ver. Falta un muelle. No sé cuál es. Aquí está. Era el tercero. Aquí tenéis los alojamientos. Los alojamientos. Ahora mismo estaría abierto a control. Y por eso se han deformado los muelles, puede ser. Bueno, en cualquier caso esta es la apertura de este candado Best con este cilindro intercambiable con 1.000.000 de contrapernos y lentejas. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.